«No puedes dejarme aquí, Andrés», gritó Valeria con la mano extendida parada al borde del andén. «Ya basta, Valeria, no hagas un escándalo», dijo él sin mirarla, con el saco empapado y la maleta aún en la mano. «Estoy embarazada, carajo, de 8 meses. ¿Qué demonios te pasa? Tú estás bien, tienes tu teléfono, tu bolsa, todo lo que necesitas. Ya te llamé un taxi. Va a llegar en unos minutos», respondió Andrés, volteando por fin con una frialdad que a Valeria le partió el alma. «¿Un taxi? ¿Un taxi en medio de la nada, con lluvia, a esta hora? ¿Eso es lo que valgo para ti? No empieces con tus dramas. Sabías perfectamente que esto ya no daba para más». Valeria se dobló, apoyando una rodilla en el suelo mojado, con una mano sobre el vientre y la otra intentando mantener el equilibrio. El vestido se le pegaba al cuerpo por la lluvia y sus cabellos caían como hilos pegajosos sobre el rostro. «No, no lo sabía. Pensé que este viaje era para cerrar ciclos, Valeria, no para fingir que todo está bien. Ya hablé con mi abogado. Te va a llegar una propuesta». «¿Una propuesta? ¿De divorcio?» Andrés asintió sin expresión. Dio un paso atrás. «Te cuidé, te di todo. Pero ya estuvo. No voy a seguir con una relación muerta. Tú lo sabías. Lo que no entiendo es por qué te cuesta tanto aceptarlo». Valeria lo miró como si no lo reconociera. Luego tragó saliva, respiró hondo. «¿Y Camila? ¿Está en el coche, no? ¿Te vas con ella al resort?» Andrés no respondió. Bajó la mirada, giró sobre sus talones y empezó a caminar bajo la estructura metálica del andén. La lluvia golpeaba el techo, pero más fuerte era el sonido de sus pasos alejándose. «¡Cobarde!», le gritó Valeria desde el suelo. «¡Eres un pinche cobarde!». Andrés no volteó. Pasaron unos segundos. El tren se había ido hacía rato. La estación estaba vacía. Solo la lluvia, solo el eco. Valeria respiró agitadamente. El vientre le dolía, pero no eran contracciones. Era rabia, impotencia. Llevó la mano a la cara. No sabía si estaba llorando o si era solo la lluvia que le escurría desde el pelo. «¿Necesita ayuda?». La voz vino de atrás. Un hombre, con chaqueta de mezclilla, con las manos en los bolsillos, la miraba desde unos metros de distancia. «No», dijo Valeria sin pensar. «¿Estás sola?». «No es tu asunto», respondió ella, más seca de lo que quería. El hombre se acercó despacio, sin invadir su espacio. «Lleva más de 5 minutos ahí, bajo la lluvia. Vi todo desde el otro andén. No me metí porque pensé que el tipo iba a regresar, pero ya vi que no». Valeria intentó levantarse, pero se tambaleó. «Ey, cuidado, no se esfuerce», dijo él acercándose un poco más. «Estoy bien». «No, no lo está». «¿Quién eres tú?», preguntó ella con los ojos fijos, la voz tensa. «Luciano. Solo pasaba. Venía a ver a alguien en este pueblo, pero el tren se retrasó. Caminé un rato por aquí, y ahora estoy aquí, viendo a una mujer embarazada, sola, empapada y temblando. ¿No puedo ayudar?». Valeria respiró profundo. Por un momento no dijo nada. «¿Tienes coche?». «No, pero hay una pensión a unas cuadras. No es gran cosa, pero al menos está seca y tiene café caliente». «No me voy a ir contigo. No le estoy pidiendo que se venga conmigo. Le estoy ofreciendo acompañarla. Si quiere llamar a alguien, présteme su celular, le busco señal. Pero quedarse aquí no es opción». Valeria miró a los lados. El frío empezaba a calarle los huesos. Nadie llegaba. Ningún taxi. Andrés ya no estaba. «Está bien», dijo bajando la mirada. «Solo ayúdame a pararme». Luciano extendió la mano. Valeria dudó, pero la tomó. Era firme, cálida. Él la levantó con cuidado. Ella se tambaleó y se sostuvo de su brazo. Por primera vez, Luciano notó la hinchazón en sus tobillos, el cansancio en sus ojos. «¿Qué mes?». «Octavo». «Mierda». «Bueno, vamos lento. Está a unas cuadras. No me toques más de lo necesario». «Lo justo», dijo él sin molestarse. Caminaron en silencio por unos minutos. La lluvia no paraba, pero al menos ya no estaban parados. Luciano la cubría con su chaqueta, medio mojada también. No hablaban, pero el silencio ya no era agresivo. Al llegar a la pensión, la señora de la entrada los miró con desconfianza. «Una habitación, por favor», dijo Luciano.
¿Juntos?, preguntó la mujer. No, para ella. Yo me voy después. Valeria lo miró de reojo. Luciano pagó en efectivo, sin decir más. Cuando subieron, ella se sentó en la cama con un suspiro largo. Luciano dejó la maleta junto a la puerta. «Te debo una», dijo Valeria apenas. «No me debes nada, solo no te mueras esta noche, ¿va?» Ella no respondió. Luciano se fue sin decir adiós. Y por primera vez en horas, Valeria cerró los ojos sin llorar. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba entre las nubes que seguían grises. Valeria despertó con un dolor leve en la espalda y un cansancio que no se quitaba ni con sueño. No recordaba en qué momento se había quedado dormida. Lo último era esa habitación de paredes opacas, el sonido del ventilador y el eco de sus propios pensamientos golpeando como martillo. Se sentó en la cama. El vientre le pesaba más que nunca. Miró a su alrededor. La habitación era sencilla: una cama individual, una silla de plástico, una mesita con una jarra de agua y un vaso. Nada más. Todo olía a humedad. No había señal en el celular. Intentó 3 veces. Nada. Se levantó despacio y fue al baño. Se mojó la cara, se peinó como pudo. El vestido estaba seco, al menos. Lo había colgado la noche anterior cerca del ventilador. Se cambió y se miró en el espejo empañado. «¿Qué pinche ridícula te ves?», murmuró, y luego se cayó de golpe. No tenía ganas de llorar, solo de entender que seguía. Salió de la habitación. Al bajar las escaleras, vio a Luciano sentado en una mesa de la entrada, con un café frente a él y un pan medio mordido. Tenía el mismo pantalón, pero una camiseta nueva, limpia. La chaqueta colgaba en la silla. «Pensé que te habías ido», dijo ella. «Pensé lo mismo de ti», respondió él, sin girarse del todo. «¿Quieres café?». Valeria dudó. Luego se sentó frente a él. «No tengo hambre». «No es por hambre, es por despertarte». El silencio se quedó entre los dos unos segundos. El murmullo de un noticiero viejo en la tele del comedor llenaba el fondo. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó ella, sin mirarlo. «No tengo prisa. Y no me gusta dejar asuntos a medias». «¿Yo soy un asunto?». Luciano bebió un sorbo. «Eres alguien que fue abandonada en una estación. No cualquiera puede caminar como si nada después de eso. No necesito que me salves, si es lo que estás pensando». «No estoy pensando eso. Pero necesitas algo, alguien. ¿Y tú te crees ese alguien?». «No lo sé, pero aquí estoy». Valeria cruzó los brazos. «Mira, gracias por lo de anoche. De verdad. Pero no soy tu responsabilidad. Solo tuve un mal día. Ya pasará». Un mal día no hace que una mujer de 8 meses esté sola, sin nadie a quien llamar, sin idea de qué hacer. «No soy estúpido. No dije que lo fueras». Luciano la miró por fin a los ojos. «¿Tienes a alguien que venga por ti?». «No». «¿Familia?». «En la Ciudad de México. Pero no quiero verlos. Me advertían todo el tiempo sobre Andrés. No quiero escuchar el típico «te lo dije». «¿Y amigos?». «Tampoco. Perdí contacto con todos desde que me fui a vivir con él. Andrés se encargó de eso». Luciano asintió, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Valeria no respondió. Se le encogieron los hombros. Luciano se levantó. «Hay un consultorio médico en la siguiente cuadra. Una doctora buena gente. Podrías checarte, solo para estar tranquila. ¿Y luego?». «Luego vemos. Paso a paso». Valeria suspiró. Miró el vaso de café frente a ella. Le temblaba un poco la mano. «¿Por qué me ayudas?». Luciano metió las manos en los bolsillos y encogió los hombros. «Porque alguien debió ayudarme a mí hace unos años y no lo hizo. Porque verte ahí en la lluvia me dio coraje. Porque a veces uno ayuda no por buena persona, sino por culpa». «¿Y de qué te sientes culpable tú?». Luciano miró por la ventana. No dijo nada por unos segundos. «Tal vez luego te cuento». Valeria se levantó despacio. Caminó hacia la puerta. Luego volteó a verlo. «Vamos con esa doctora, entonces». Luciano la alcanzó sin decir nada. Caminaron en silencio bajo el cielo gris. La pensión quedaba atrás, junto con lo poco que quedaba de la Valeria del día anterior. La clínica era una construcción sencilla, con paredes color durazno y ventanas protegidas por rejas oxidadas.
Un letrero medio torcido decía: Consultorio doctora Mendoza. Atención general y ginecología. Afuera había 2 bancas de madera, una de ellas rota. No había más pacientes. Luciano empujó la puerta y esperó a que Valeria entrara primero. Dentro, una mujer de unos 50 años, con bata blanca manchada de tinta y expresión tranquila, los miró desde un escritorio lleno de papeles. «¿Qué se les ofrece?», preguntó sin dejar de escribir. «Ella está embarazada. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien», dijo Luciano. La doctora alzó la vista, mirando directamente a Valeria. «¿Cuántas semanas?». 34, tal vez 35. «¿Tuviste controles recientes?». Valeria asintió con duda. «Sí, hace como 3 semanas. Me dijeron que todo iba bien, pero últimamente he sentido presión en la espalda y mucho cansancio. También se me hinchan los pies». «Bueno, pasa conmigo. Tú», miró a Luciano. «Espera aquí». Valeria lo miró de reojo, como pidiendo permiso sin querer admitirlo. Luego asintió y entró con la doctora. Luciano se sentó en una de las sillas del pasillo. El ventilador giraba lento, moviendo apenas el aire espeso. Sacó un cigarro, pero lo guardó sin prenderlo. Apoyó los codos en las rodillas mirando al suelo. No podía explicar por qué le importaba tanto lo que pasara con ella. No la conocía, no era su problema, y sin embargo, ahí estaba. 20 minutos después, la doctora salió. «¿Tú eres el papá?». Luciano la miró sorprendido. «No, solo un conocido». «Bueno, entonces dile a Valeria que tiene que cuidarse. Le di algo para la presión, pero necesita reposo. El estrés le está afectando. No está grave, pero puede complicarse si no se calma». Luciano asintió. Valeria salió detrás, más pálida, con la mirada baja. «¿Todo bien?», preguntó él. «Sí, o eso dice ella. Solo que tengo que descansar, evitar emociones fuertes y tomar mucha agua. Como si fuera tan fácil. ¿Vas a regresar a la pensión?». «No tengo otro lugar». «Yo tampoco», dijo él con una media sonrisa. «Aún no localizo a la persona que vine a buscar. Me está dando largas». Valeria no preguntó más. Caminaron juntos de regreso. A medio camino, pasaron frente a una tienda. Luciano entró y compró una botella grande de agua, un paquete de galletas saladas y un frasco pequeño de mermelada. «Toma», le dijo a Valeria, extendiéndole la bolsa. «No es gran cosa, pero mejor que el desayuno de la pensión». «Gracias, pero no deberías». «No empieces. Es agua y pan. No es una inversión». Valeria lo miró. Por primera vez desde que lo conoció, le sonrió, aunque fuera con la mitad del rostro. Al llegar a la pensión, la señora los miró desde su silla, con el mismo gesto entre aburrimiento y desconfianza. «¿Les renuevo el cuarto?». «Sí, por favor», dijo Valeria antes que Luciano. Subieron. Él se desvió hacia la escalera del fondo. «¿Dónde vas?». «Yo duermo en el cuarto de arriba. La señora me lo rentó ayer en la noche». «Ah, bueno, si necesitas algo solo toca el piso. Estas paredes son tan delgadas que se escucha todo». Valeria dudó un segundo, luego asintió. «Gracias». «No hay de qué». Luciano subió sin más. Valeria entró a su cuarto, se recostó en la cama y comió un par de galletas con mermelada. Sintió algo tibio en el pecho, no alegría, pero algo parecido a un alivio pequeño. Por la tarde, Luciano tocó a la puerta. «Voy al centro a buscar señal. ¿Quieres que intente contactar a alguien por ti?». «No tengo a nadie que quiera escucharme». «Igual lo intento». Ella dudó. «Tengo el número de una amiga vieja, Mariela. Vive en Puebla, pero creo que ya cambió de número. Si encuentras señal, le mandas mensaje». Le escribió el número en un papel. «¿Le digo algo en especial?». «Solo dile que estoy bien, que me salí de la ciudad, que pronto sabrá de mí». Luciano guardó el papel en su cartera. «Te veo en un rato». Valeria cerró la puerta. Se sentó en la cama y puso las manos sobre su vientre. La bebé se movía, fuerte, como si quisiera decirle algo. Ella cerró los ojos. No tenía idea de lo que vendría, pero por ahora sobrevivía. Eso bastaba. La tarde era espesa, húmeda, y el ventilador del cuarto apenas lograba mover el aire caliente. Valeria estaba acostada boca arriba, con una almohada bajo las rodillas, mirando el techo como si ahí estuviera escrita alguna respuesta.
Tenía el celular en la mano. Finalmente, una rayita de señal apareció. Aprovechó. Abrió Instagram. El icono de notificaciones marcaba 12 nuevos mensajes. Ninguno de ellos era de Andrés. Ninguno de su familia. Todos eran de conocidos, gente de la universidad, viejos compañeros que aún la tenían en alguna historia guardada. Empezó a revisar, y ahí estaba, una foto de Andrés, con Camila, en una piscina infinita frente al mar, ambos con gafas oscuras, mojados, abrazados, Camila sonriendo como si tuviera la vida perfecta. La ubicación: Resort Piedra Blanca, Playa Diamante. Valeria se quedó inmóvil. Luego deslizó hacia la izquierda. Otra foto. Andrés en bata blanca, desayunando en una terraza privada. Camila detrás, solo en ropa interior, tomándole la foto. Hashtags estúpidos. Lujo, vida sana, sin filtros. Sintió cómo el estómago se le encogía. La respiración se volvió pesada. Cerró el celular. Luego lo volvió a abrir. Volvió a ver la foto, como si necesitara comprobar que era real. Te dejé en una estación de tren, en la lluvia, para venir a esto, pensó. No era una traición cualquiera, era una declaración de guerra. Tocaron la puerta. ¿Todo bien?, se oyó la voz de Luciano del otro lado. Sí, respondió ella, rápido, pero con voz temblorosa. Luciano entró sin esperar permiso. Traía una bolsa de plástico y su celular en la otra mano. Te traje una torta, de huevo con frijol. No había mucho más. Valeria no contestó. Tenía el celular en el regazo y la mirada clavada en la pared. Luciano la observó unos segundos. ¿Comiste algo hoy? No. ¿Quieres? Ella negó con la cabeza. ¿Qué pasó? Silencio. Luciano se sentó en la silla de plástico junto a la cama. ¿Es él? Valeria asintió sin levantar la mirada. Está en la playa. Con ella. Luciano no preguntó quién era ella. Ya lo sabía. ¿Te escribió? No. Solo subieron fotos. Como si yo no existiera. Como si nada. Luciano se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello. Hay gente así, que pisa a los demás y ni se da cuenta. No es eso. Es que yo lo sabía. Sabía quién era. Y aún así me quedé. Luciano no respondió. Solo se quedó ahí, esperando. Valeria lo miró de reojo. Yo dejé todo por él. Dejé mi trabajo, mis amigos, mis libros. Pensé que estaba construyendo algo. Y ahora, mírame. Comiendo galletas vencidas en una pensión. Estás viva. Tu hija está viva. Eso ya es algo. ¿Eso es consuelo?, dijo ella, amarga. ¿Sobrevivir? Luciano se encogió de hombros. A veces sí. Hay días que eso es todo lo que puedes hacer. Valeria soltó el celular con fuerza. Cayó sobre la cama. ¿Tú tienes hijo?, preguntó sin pensarlo. Luciano se tensó. Sí, una. ¿Y la ves? No desde hace años. ¿Por qué? Porque fui un idiota. Y su madre también. Nos hicimos daño, y ella pagó el precio. Cuando quise arreglarlo, ya era tarde. Valeria lo miró por fin, no con lástima, sino con curiosidad. ¿Y ahora qué haces aquí? Intento arreglar cosas. No sé si pueda, pero intento. Se quedaron callados un momento. ¿Le mandaste mensaje a Mariela?, preguntó Valeria. Sí. Pero el número no existe. Me rebotó el mensaje. Valeria asintió con resignación. Era lo que esperaba. Luciano se levantó. Mira, sé que no soy nadie para decirte qué hacer, pero si ese cabrón va a andar publicando su vida feliz, tú también tienes derecho a decidir qué sigue para ti. ¿Y qué sigue? Lo que tú quieras. Si quieres quedarte aquí unos días, te ayudo. Si quieres ir a la ciudad, buscamos cómo. Pero no te puedes quedar parada viendo su vida por el celular como si fuera una película. Valeria lo pensó. Luego agarró la torta que él había dejado en la mesa. Está fría, dijo. Mejor que nada. Dio un mordisco. Sabía a pan barato y frijoles refritos, pero al menos era real. No como las fotos, no como las promesas. Luciano se dirigió a la puerta. Voy a buscar una recarga para el celular. Tal vez podamos conseguir otro número que funcione. Valeria asintió. Antes de que él saliera lo detuvo. Luciano. ¿Sí? Gracias. Por no irte. Él hizo un gesto leve con la cabeza.
No soy de los que corren cuando llueve. Y salió. La noche cayó temprano. La lluvia regresó como si nunca se hubiera ido, golpeando los techos de lámina de la pensión con ritmo monótono. Valeria se sentó en la silla junto a la ventana. Tenía una cobija sobre las piernas y el celular, sin señal otra vez, descansaba en la mesita. El cuarto estaba en silencio. Luciano llegó con una bolsa de plástico mojada. Traía una chamarra vieja empapada sobre el brazo y un paraguas roto. «Ya no venden fichas en ningún lado, todo por aplicación ahora», dijo, dejando la bolsa en la mesa. «Traje leche, pan y algo de fruta». Valeria lo miró con cara neutral. «¿También sabes cocinar?» «Lo justo para no morirme de hambre». «¿Y qué comes cuando no tienes quien te invite una torta?» «Sopa instantánea y atún». «Gourmet de callejón». Ella sonrió apenas. «¿Siempre has vivido así?» Luciano se sentó en el borde de la cama. «No, antes tenía casa, taller, familia. Luego todo se fue al carajo, como en cámara lenta. ¿Qué pasó?» «Lo de siempre, malas decisiones, mala suerte y un par de tragos de más». Valeria bajó la mirada. Jugaba con una cuerda suelta de la cobija. «¿Siempre fuiste así de tranquilo?» «No, era un perro rabioso. Me peleaba con todos, con la vida. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo con quién pelear. Y cansarse también cambia a uno». Silencio. Solo se oía la lluvia. Valeria tomó aire como si se preparara para algo. «Andrés no siempre fue así», dijo. «Cuando lo conocí, era encantador. Ambicioso, sí, pero brillante. Te envolvía con palabras. Hacía que creyeras que el mundo era tuyo si estabas a su lado. Clásico. Yo era maestra de literatura. Daba clases en una prepa privada. Tenía mis libros, mis alumnos, mi café en las mañanas, y luego apareció él, un papá de uno de mis alumnos. Viudo, misterioso. De traje caro y sonrisa fácil. Luciano la escuchaba sin moverse. Al principio fue sutil. Regalitos, flores, conversaciones largas. Después viajes, promesas, cosas que nunca había imaginado tener. Dejé la escuela. Me mudé con él. Me convertí en la esposa del señor Quintana. ¿Te lo pidió él? No, pero lo esperaba. Y yo, como una idiota, quise complacerlo. Me alejé de todo lo que era mío. Pensé que eso era amor, sacrificio, compromiso. Y cuando cambió, después de la boda, empezó a decidir todo. Qué vestía, qué opinaba, qué leía. De pronto ya no opinaba. Solo obedecía. Luciano frunció el ceño. ¿Te golpeó? No, pero no hacía falta. Con una mirada, con un silencio largo, con esas frases que te hacen sentir una carga. Era como vivir bajo hielo. Y aún así te embarazaste. Sí, fue idea mía. Una esperanza. Pensé que con un hijo volvería a ser el hombre del inicio. Quise creer que en el fondo seguía ahí. Y él lo aceptó, frío, como siempre, pero no se opuso. Hasta que hace unas semanas empezó a desaparecer por días. Dijo que eran viajes de negocios. Luego lo noté. Mensajes ocultos, llamadas cortadas. Hasta que lo enfrenté. Y me dijo que estaba confundido, que necesitaba espacio. Me pidió este viaje. Pensé que era para arreglarnos, pero ya sabes cómo terminó. Luciano bajó la mirada. ¿Y no quieres volver a intentarlo? Valeria lo miró como si le hubiera insultado. ¿Volver con alguien que me dejó en una estación de tren bajo la lluvia, con su hija en el vientre? Luciano asintió despacio. Solo preguntaba. No voy a permitir que mi hija crezca creyendo que eso es amor, que lo normal es ser invisible. Luciano se levantó y fue a servirse un vaso de leche. Tienes razón. Aunque duela. Valeria lo observó mientras bebía. Había algo raro en él, una forma de cargar el pasado, como quien arrastra una caja sin abrir. ¿Qué edad tiene tu hija?, preguntó. 23. Se llama Mariela, vive en Medellín, creo. ¿No hablas con ella? No desde que se fue con su mamá. Tenía 15. ¿Y nunca intentaste buscarla? Sí, pero me odia. Y con razón. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era por Andrés ni por el abandono. Tal vez deberías intentarlo otra vez. Luciano no respondió, solo se quedó mirando por la ventana,
como si esperara que la lluvia se llevara algo más que el polvo del techo. Y así, en medio de la noche y el ruido del agua cayendo, se quedaron en silencio. Dos desconocidos cargando culpas distintas, compartiendo por primera vez algo más que una habitación. La verdad. El siguiente día amaneció con neblina. La lluvia se había ido, pero el aire seguía húmedo. Valeria despertó temprano, con los tobillos hinchados y una punzada molesta en la parte baja del vientre. No era fuerte, pero era constante. Se sentó con cuidado en la cama, respiró hondo y esperó a que pasara. Se vistió con calma. Acomodó su cabello como pudo, recogido en una trenza floja. Salió del cuarto arrastrando las sandalias. En el comedor, Luciano ya estaba tomando café. Leía un periódico viejo de hacía 3 días. «Buenos días», dijo ella sentándose frente a él. «¿Dormiste?» «Un poco. Soñé con la escuela, con mis alumnos. Fue raro». Luciano asintió dándole un trago al café. «¿Y tú?» «Me desperté cada 2 horas. Estoy viejo. El cuerpo ya no obedece como antes». «¿Qué edad tienes?» 49, aunque a veces me siento de 80. Valeria sonrió. Sirvió un poco de café. «¿Y qué vas a hacer hoy?» «Voy a ver si consigo trabajo temporal en el taller del centro. Un viejo conocido me debe un favor. Tal vez me dé algo para sobrevivir estos días». «¿Tú eres mecánico?» «Era. Tenía mi propio taller, en Santa Lucía. Un negocio chico, pero rendidor. Hasta que lo perdí todo». Valeria se interesó. «¿Qué pasó?» Luciano guardó silencio unos segundos, luego dejó el periódico a un lado. Una constructora llegó al barrio. Querían levantar un centro comercial. Compraron todo a la mala. Nosotros nos resistimos, los pequeños negocios. Hicimos juntas, protestas, abogados. No sirvió de nada. Nos cortaron los servicios, empezaron las amenazas. Un día, uno de los obreros se cayó del andamio. Murió. Dijeron que era mi culpa, que yo había quitado una viga. Era mentira, pero no pude probarlo. Valeria lo miraba en silencio. «Perdí mi licencia. La policía me metió al bote un par de semanas. Salí, pero ya nadie me contrataba. Mi esposa no aguantó más. Se fue con mi hija. Desde entonces ando de aquí para allá, haciendo lo que se puede. ¿Y esa constructora?» «Ganó. Levantaron su plaza. Tiraron todo. Ni una disculpa. Solo billetes sucios». «¿Cómo se llamaba?» Luciano apretó los dientes. «Grupo Quintana». Valeria sintió cómo se le helaba el estómago. «¿Andrés?» «Sí, el dueño. No lo conocí en persona, pero su nombre estaba en todos los documentos. Nunca dio la cara». Valeria tragó saliva. Era su estilo, siempre escondido detrás de sus abogados. Luciano la miró, extrañado. «¿Sabías de eso?» «No, pero no me sorprende». El silencio entre ellos se volvió espeso. «Así que tu marido no solo me quitó mi taller, también se llevó a la mujer que ayudé ayer en la estación», dijo Luciano amargo. «Exmarido», corrigió Valeria con firmeza. «Y no me llevó, me soltó. Como si fuera basura». Luciano respiró profundo, se puso de pie. «Voy al taller, necesito moverme, pensar. ¿Te vas a quedar aquí?» «Sí, tal vez camine un poco más tarde. El doctor dijo que no me encerrara tanto». «Está bien. Si necesitas algo, ya sabes». «Luciano», dijo ella antes de que él saliera, «lo siento por lo que hizo Andrés, por todo». Él la miró, con una mezcla de rabia contenida y resignación. «Tú no tienes la culpa, pero él algún día se va a cruzar conmigo. Y ese día vamos a hablar claro». Salió dejando la puerta entreabierta. Valeria se quedó sola, con el eco de esas últimas palabras. Andrés, Luciano, 2 extremos de una historia que nunca imaginó compartir, y ahora estaban conectados por una línea rota, llena de heridas. Más tarde Valeria caminó hasta una tiendita. Compró un jugo natural y una pequeña libreta. Sentada en una banca frente a la plaza, empezó a escribir. No poesía, no cuentos. Solo pensamientos sueltos, frases que la ayudaban a soltar. Mi hija no va a crecer bajo el nombre de nadie que no sepa amar. Me quedé sola, pero aún respiro. A veces el pasado regresa no para vengarse, sino para dar respuestas. Escribió hasta que la mano le dolió.
Esa noche Luciano volvió con grasa en las manos y una pequeña sonrisa cansada. Me dieron chamba, unos días, nada más, pero paga lo suficiente. Me alegra, dijo Valeria. ¿Y tú? Ella le mostró la libreta. Empecé a escribir de nuevo, no sé para qué, pero me hace bien. Luciano asintió. Entonces estamos avanzando, y por primera vez en muchos días, los dos sintieron que algo se movía en la dirección correcta. No era esperanza, pero sí, tal vez, el inicio de otra cosa. Al día siguiente Valeria despertó con dolor de cabeza. No era punzante, pero sí constante, como si algo dentro estuviera haciendo presión. Se sentó con cuidado en la cama y notó que sus dedos estaban más hinchados que de costumbre. Intentó hacer un puño y le dolió. Se puso de pie y caminó hasta el espejo. El rostro, pálido, las ojeras marcadas. Algo no andaba bien. Bajó lentamente las escaleras. En el comedor Luciano desayunaba pan con café negro, la radio sonando a bajo volumen con noticias locales. «Buenos días», murmuró Valeria, dejándose caer en la silla. «¿Te sientes bien?» «No mucho. Me duele la cabeza y siento los pies como si los hubiera metido en cubetas de cemento». Luciano la observó con atención. «Estás más hinchada que ayer. Eso no es normal, ¿no?» Valeria se encogió de hombros. «Es parte del embarazo, creo». Luciano se levantó de golpe. «Vámonos con la doctora Mendoza. No me gusta cómo te ves. No es para tanto. Solo necesito descansar». «No, vamos». Valeria lo miró, fastidiada, pero algo en su tono la convenció. No estaba preguntando. 10 minutos después estaban en la clínica. La doctora Mendoza los recibió sin hacer preguntas. «¿Presión alta?», preguntó mientras le colocaba el baumanómetro en el brazo. «¿Dolor de cabeza? ¿Visión borrosa?» «Sí a todo», respondió Valeria. La doctora frunció el ceño. Midió 2 veces. Luego la miró en serio. «Estás en riesgo de preeclampsia. No es grave todavía, pero sí serio. Necesitas reposar, tomar agua y sobre todo evitar cualquier estrés. Nada de preocupaciones, nada de sobresaltos. ¿Entendido?» Valeria asintió en silencio. Luciano se cruzó de brazos. «¿Puede quedarse aquí? ¿En observación?» «Podría, pero no es necesario por ahora. Si los síntomas empeoran, sí. Pero por el momento, con cuidado basta». La doctora le recetó unas pastillas para controlar la presión y les indicó volver en 2 días. También les dio su número personal por si las cosas se complicaban. De regreso a la pensión, Valeria caminaba más lento. Luciano la observaba de reojo. Ya no era solo preocupación, era miedo. «¿Qué vas a hacer si esto empeora?», preguntó rompiendo el silencio. «No lo sé», dijo ella. «No quiero pensar en eso todavía». «¿Y Andrés?». Valeria apretó los labios. «Ese hombre ya no existe para mí». «Entiendo, pero... No quiero que se acerque. No quiero su ayuda. No quiero su nombre en ningún papel de mi hija». Luciano asintió, sin insistir más. Esa tarde Valeria se recostó en su cama y durmió varias horas. Luciano se quedó en la entrada de la pensión, en una silla vieja, fumando cigarro tras cigarro. Al atardecer subió y tocó la puerta. «¿Estás bien?». Valeria abrió, despeinada y con los ojos rojos. «Sí, dormí algo. Soñé con mi madre. Hace años que no pensaba en ella». «¿Murió?». «Cuando yo tenía 20. Era enfermera. Siempre sabía qué decir cuando algo dolía. Pero también era dura. Te decía la verdad sin adornos». «¿Y qué te dijo en el sueño?». Valeria dudó. Luego sonrió con tristeza. «Que me quitara esa cara de víctima y me pusiera de pie». Luciano se rió por lo bajo. Parece que era brava. Lo era. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. «¿Qué harías tú si tu hija te buscara mañana?», preguntó Valeria, mirándolo de frente. Luciano parpadeó lento. «La abrazaría, aunque me mandara al carajo después. ¿Y si no te perdona?». «Igual la abrazaría. Uno no se salva del pasado, Valeria, solo lo enfrenta». Ella asintió, sin decir nada. «¿Sabes qué nombre le vas a poner a tu hija?», preguntó él después de un rato. «Tengo una lista, pero hay uno que me suena desde hace tiempo». «Isla». Luciano alzó las cejas. «¿Como isla en el mar?». «Sí, sola, pero firme, rodeada pero intacta». «Me gusta».
La noche cayó de nuevo con viento en vez de lluvia. Luciano se quedó un rato más en la puerta del cuarto, mientras Valeria acomodaba su almohada. Antes de cerrar la puerta, ella lo miró. «Gracias por estar». Luciano asintió sin hablar. Bajó las escaleras y por primera vez pensó en Mariela no con culpa, sino con la necesidad de buscarla. La presión, las señales del cuerpo, el tiempo que se acababa, todo empezaba a moverse, y ambos lo sabían, aunque no lo dijeran. El día amaneció caluroso. La humedad seguía pegada a las paredes como si no quisiera irse. Valeria se sentó a la mesa del comedor con su libreta abierta y un lápiz mordido entre los dedos. Había dormido mal, otra vez. Soñó con pasillos largos, puertas cerradas, voces al otro lado que no lograba entender. Luciano bajó con su overol manchado de grasa y una bolsa con pan dulce. «Buenos días, jefa. Hoy traje conchas. La señora del taller me las regaló». «Gracias», dijo Valeria, apenas sonriendo. Luciano la miró con detenimiento. «¿Todo bien?» «No. Soñé con Andrés. No hablaba. Solo me veía, como si esperara que le dijera algo. Desperté con el pecho apretado». Luciano dejó la bolsa sobre la mesa. «Pues tal vez es hora de decirle algo. En serio. Decirle que ya lo viste, que ya entendiste, que ya no te puede joder más». Valeria no respondió. Empezó a escribir algo en la libreta. Luego rompió la hoja y la arrugó. La arrojó al piso con rabia. «Estoy harta de escribir como si eso arreglara algo». Luciano se acercó, recogió la hoja sin abrirla y la puso sobre la mesa. A veces escribir no es para arreglar, es para vaciar. Valeria se levantó y fue hacia su cuarto sin decir nada más. Cerró la puerta. Luciano se quedó en silencio unos segundos, luego se sentó con su café y la libreta cerrada frente a él. Una hora más tarde, Valeria volvió a bajar. Tenía los ojos más serenos. «¿Qué hiciste ayer en el taller?» «Arreglé una Ford vieja, de esas que chillan al frenar como si gritaran por ayuda». «¿Te gusta?» Luciano se encogió de hombros. «Me gusta cuando el motor responde, cuando sientes que algo vuelve a funcionar después de estar jodido. Me recuerda que no todo se pierde». Valeria se sentó. «Hoy quiero salir, no muy lejos, solo caminar, sentir otra cosa. ¿Te acompaño?» «Sí». Caminaron por la calle principal del pueblo. Era un lugar sencillo, casas con fachadas descascaradas, perros dormidos bajo la sombra de los carros, niños con uniformes escolares jugando fútbol en un terreno baldío. Valeria llevaba su sombrero de tela y gafas oscuras. Se detuvo en una pequeña tienda de revistas usadas. Luciano hojeaba un periódico viejo mientras ella observaba los libros en un estante improvisado. De pronto, un sonido los sobresaltó, una risa aguda, conocida. Valeria giró la cabeza. A lo lejos, en la esquina contraria, una camioneta negra estaba estacionada. Del lado del copiloto, una mujer de cabello rubio y gafas grandes hablaba por teléfono. Era Camila. «No puede ser», murmuró Valeria. Luciano la siguió con la mirada. La expresión en su rostro cambió. «¿Ella es?» «Sí, Camila». Luciano entrecerró los ojos. «Esa mujer la vi antes». Valeria lo miró, confundida. «¿Dónde?» «En el terreno del taller, hace años. Ella era la que negociaba los precios, la que ofrecía el dinero para que vendiéramos. Nadie sabía quién era, pero recuerdo su acento, sus gafas. Siempre decía que era solo la mensajera». Valeria sintió cómo se le revolvía el estómago. «¿Estás diciendo que ella también estuvo metida en lo de tu negocio?» Luciano asintió. «No me acordaba, pero ahora la reconozco». Esa risa, esa manera de mirar todo como si fuera suyo. Camila bajó del coche y entró a una cafetería cercana. Valeria tomó aire. «Quiero entrar». «¿Para qué?» «Para verla. Para ver si tiene la cara de decirme algo. De mirarme. ¿Y si Andrés está ahí?» «Mejor». Luciano dudó, pero luego asintió. «Vamos». Entraron al café. El lugar era elegante para un pueblo tan pequeño. Luces tenues, mesas de madera, aroma a canela y vainilla. Camila estaba sentada sola con una laptop abierta y una bebida de colores ridículos. No los notó de inmediato. Valeria se acercó despacio.
Se paró frente a ella. Camila levantó la mirada, desconcertada. «¿Valeria? Veo que tus vacaciones van bien», dijo Valeria con voz firme. Camila abrió la boca, pero no supo qué decir. «¿Andrés no vino contigo? ¿O ya te aburrió también?» Camila cerró la laptop. «No es lo que crees». Valeria soltó una risa amarga. «Siempre dicen eso». «Pero sí es lo que creo. Solo vine a decirte algo. Tú puedes quedarte con su dinero, con sus mentiras, con sus viajes de lujo, pero a mí me dejó algo que tú nunca vas a tener. Algo real». Camila frunció el ceño. «¿Un hijo? Una hija. Y no va a tener su nombre, ni el tuyo». Valeria se dio la vuelta sin esperar respuesta. Luciano la siguió en silencio. Cuando salieron, el aire parecía más limpio. «No tenía que hacerlo», dijo Luciano. «Sí, tenía que sacarlo. Ya estuvo bueno de tragarme todo». Volvieron a la pensión sin hablar más. Esa noche, Valeria escribió solo una frase en su libreta. «Ya no le tengo miedo a sus fantasmas». Al día siguiente, Luciano no apareció para el desayuno. Valeria bajó tarde, con el vientre tenso y los párpados hinchados. Preguntó por él a la señora de la pensión. «Salió temprano, con una mochila. Dijo que regresaba en la noche», respondió la mujer, secando una taza con desgano. Valeria volvió a subir a su habitación, inquieta. Se recostó en la cama, con la libreta sobre el pecho. No podía dormir. Algo le decía que Luciano no había salido solo a trabajar. Luciano había tomado el primer autobús a Playa Diamante, con la dirección del resort anotada en un papel arrugado. 2 horas de camino. No hablaba con nadie. Miraba por la ventana, la mandíbula apretada. Recordaba cada segundo de su pérdida. La orden de desalojo, las grúas destruyendo su taller, los insultos del abogado de Quintana, su hija llorando al ver cómo la policía lo sacaba a empujones de su propio local. Y ahora, ese mismo tipo se paseaba en bata blanca por hoteles de lujo, dejando mujeres embarazadas en estaciones de tren como si fueran muebles viejos. No era rabia, era algo más frío, preciso. Un deseo de mirarlo a la cara, no para gritarle, sino para entender cómo se puede vivir sin alma. Llegó al resort cerca del mediodía. El sol quemaba. Preguntó por el señor Quintana en recepción. Fingió ser un proveedor de mantenimiento. «¿Tiene suite privada en el ala sur? ¿Tienes cita con él?», preguntó el recepcionista. «Sí, me espera», respondió Luciano sin pestañear. Subió por el ascensor, cruzó un pasillo con vista al mar y llegó a una puerta doble con letras doradas. Suite 512. Golpeó fuerte. Pasaron unos segundos. Se abrió la puerta. Andrés apareció en chanclas, camisa desabotonada y copa en mano. «¿Quién eres tú?», dijo, frunciendo el ceño. Luciano lo miró con una calma incómoda. «¿No me reconoces?». «No. Hace 7 años destruiste mi taller en Santa Lucía, Ramírez Motores. ¿Te suena?». Andrés rió con sorna. «Hermano, he cerrado tantos talleres que necesitaría una agenda entera para acordarme. Y ahora abandonas embarazadas en estaciones de tren. Vas de mal en peor». Andrés dio un paso atrás. «¿Tú qué tienes que ver con Valeria?». Luciano sacó su celular del bolsillo. «Todo. Y nada. Pero tú vas a escucharme. ¿Estás grabando?». «Sí. Por si se te ocurre hacerte la víctima después». Andrés bufó. «¿Vienes a qué? ¿A pedirme que me disculpe? ¿A darme una lección moral? Ahorra tu saliva». «No. Vine a decirte esto, Andrés Quintana. Tu nombre no va a estar en la vida de esa niña. No va a llevar tu apellido, no va a aprender de ti lo que es ser hombre. Porque tú no eres uno. Eres un cobarde, un manipulador, un imbécil con dinero». Andrés levantó la voz. «Cuida tu boca, viejo muerto de hambre. No tienes idea de lo que dices. Esa mujer es una histérica, me ahogaba. Y tú, ¿quién eres tú para juzgarme?». Luciano se acercó sin levantar el tono. «Soy alguien que estuvo en el suelo como ella, y que decidió no volverse como tú». Andrés le cerró la puerta en la cara. Luciano bajó las escaleras sin apuro. Guardó el celular. La grabación seguía intacta. Al anochecer, Luciano regresó a la pensión, subió directo a su cuarto, tocó la puerta de Valeria 1 hora después. «¿Dónde estuviste?», preguntó ella al abrirle. Luciano le mostró el celular. «Lo enfrenté». Valeria palideció. «¿Qué hiciste?». «Le dije todo.
Grabé la conversación, no para denunciarlo, para que lo escuches, para que tengas claro con quién estuviste. Ella dudó. Tomó el celular. Reprodujo el audio. Lo escuchó entero. No dijo nada hasta que terminó. Luego levantó la mirada. Gracias. ¿Estás bien? Valeria respiró hondo. Estoy cansada. Pero sí, estoy bien, porque ya lo vi por lo que es. Y tú también lo viste. Ya no hay nada más que decir. Luciano asintió. Entonces mañana descansamos. Caminamos. O no hacemos nada. Lo que tú digas. Mañana vamos a escribirle un final a esta historia. Luciano no entendió del todo a qué se refería, pero en sus ojos ya no había miedo. Solo determinación. Una mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. Y no por él, ni por Andrés, ni por nadie, por ella misma, y por lo que estaba por nacer. La mañana siguiente comenzó en calma, pero esa calma tenía filo. El aire estaba denso, como si algo se estuviera acumulando. Valeria despertó con una molestia en el vientre, distinta a las anteriores. No era un dolor fuerte, pero sí insistente, como un golpe suave que no paraba. Bajó despacio las escaleras. Luciano ya estaba en la entrada, sentado con un café entre las manos. Al verla se levantó de inmediato. ¿Todo bien? Valeria negó con la cabeza. Algo no está bien. No es como las otras veces. ¿Te duele? Un poco, pero constante. No se va. Luciano dejó el café a un lado. Vamos a la clínica ya, sin esperar. No sé si sea necesario, tal vez es solo un susto. Pero al dar un paso, se dobló hacia adelante, apretando los dientes. Luciano la sostuvo por el brazo. No vamos a arriesgarnos. Vamos. Subieron al auto prestado del taller. Luciano manejaba mientras Valeria respiraba lento, con la mano firme sobre su vientre. A mitad del camino empezó a llover. Fuerte, como si el cielo se viniera abajo de un momento a otro. ¿Falta mucho?, preguntó ella con la voz tensa. 10 minutos, ya casi. La carretera se convirtió en una trampa de lodo y charcos. El parabrisas apenas dejaba ver el camino. Y entonces pasó, un árbol caído en medio de la vía. Luciano frenó en seco. «Mierda», murmuró. «¿Y ahora?» «No hay forma de pasar. El desvío más cercano está a 20 minutos. No tengo 20 minutos, Luciano». Otra contracción. Más fuerte. Valeria soltó un gemido. «Está empezando. No puede ser», dijo agarrándose del asiento. Luciano bajó del coche. Miró a todos lados. Solo campo y lluvia. Nada más. «Vamos. Hay una casa a unos metros. Alcancé a verla cuando pasamos. No puedo caminar. Te cargo». Sin decir más, la alzó con cuidado en brazos. Valeria apretaba los dientes, mordiéndose el dolor. El agua les golpeaba la cara. Los pies de Luciano se hundían en el lodo, pero seguía avanzando. Llegaron a una pequeña cabaña abandonada, con una techumbre de lámina y paredes de madera vieja. Forzó la puerta con el hombro. Entraron. Adentro no había más que una mesa rota y un colchón viejo. Pero era techo. Era algo. Luciano la colocó sobre el colchón con cuidado. «Voy a llamar a la doctora. Tal vez pueda mandar una ambulancia». Sacó el celular. Sin señal. Valeria jadeaba. «No hay tiempo. Va a nacer aquí». Luciano palideció. «No sé cómo ayudarte con esto. No tengo idea. Solo quédate. No me dejes sola». Luciano tomó su mano. Fuerte, firme, como cuando la levantó en la estación. Las contracciones seguían. Eran cada vez más cercanas. Valeria gritó, sudaba, temblaba. Luciano le mojaba los labios con agua de su botella. Le hablaba despacio. «Estás bien. Estás aquí. Vas a lograrlo. Ya casi». Valeria gritó otra vez. Gritó como si se rompiera por dentro. Y entonces, el llanto. Pequeño, agudo, vivo. Luciano, temblando, con las manos manchadas de sangre y tierra, recibió a la bebé. La envolvió con su chaqueta. Valeria lloraba, riendo a la vez, agotada, sucia, pero con una paz en el rostro que Luciano nunca había visto. «Está bien», dijo él. «Está viva. Está hermosa». Valeria extendió los brazos. Luciano se la puso encima con cuidado. La niña, morada y tibia, dejó de llorar al sentirla. «Isla», susurró Valeria entre lágrimas. «Te llamas Isla.
Afuerita la lluvia comenzó a parar. Luciano salió a buscar ayuda. A los pocos minutos encontró una patrulla rural. En menos de media hora, una ambulancia los recogía. Horas después, en la clínica, Valeria dormía profundamente. Isla en una cuna al lado. Luciano estaba sentado junto a la puerta, con la cabeza apoyada en la pared. Una enfermera entró. Llevaba una carpeta en las manos. ¿Eres familiar? No, pero estoy con ella. El padre del bebé debe firmar este documento. Luciano se acercó. No hay padre, no aquí, no ahora. Entonces, ¿quién firmará? Valeria despertó con la voz ronca. Yo, dijo con firmeza. Solo yo. La enfermera le pasó los papeles. Ella escribió. Nombre del bebé. Isla Suárez. Padre. Madre. Valeria Suárez. La enfermera asintió y salió. Luciano la miró en silencio. Lo hiciste. Valeria sonrió. Lo hicimos. Pero ella es mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le pesaba. Era suya, porque la había traído al mundo, porque había aguantado, porque a pesar de todo, seguía de pie. La clínica era silenciosa. Era de noche, pero en el cuarto todo parecía en pausa. Isla dormía en su cuna, respirando profundo, y Valeria, sentada en la cama con la espalda recta, la miraba como si temiera que desapareciera si paraba de verla un segundo. Luciano había salido a buscar algo de cenar. Regresó con un par de tortas envueltas en servilletas de papel y 2 vasos de café. Traje lo único que encontré abierto. No es gran cosa, pero huele mejor que el hospital, dijo al entrar. Con que esté caliente, me sirve. Luciano le entregó el vaso y se sentó en la silla de al lado, como si fuera ya parte del cuarto, del aire, de ese pequeño mundo. ¿Y tú cómo estás?, preguntó él bajando la voz al mirar a Isla. Cansada, pero bien. Siento como si me hubiera pasado un tren por encima, pero al mismo tiempo, como si pudiera con todo. Puedes con todo, afirmó Luciano sin dudar. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Una enfermera joven, con el cabello recogido en una trenza apretada y una carpeta en las manos, entró sin mirar mucho. Iba directo al monitor del rincón, revisando los datos. Luciano la miró. Algo en ella le hizo fruncir el ceño. ¿Mariela? La enfermera se detuvo. Lentamente, giró la cabeza. ¿Luciano? Silencio. Unos segundos densos. Valeria miraba sin entender. ¿Papá? Él se puso de pie como si le faltara el aire. No sabía que estabas aquí. No sabía que eras tú. Yo tampoco, respondió Mariela, con una mezcla de sorpresa y dureza. Vine a cubrir un turno extra. No tenía idea. Luciano dio un paso, pero se detuvo. Estás tan grande. Hace 13 años que no me ves. Cambian cosas. Valeria observaba la escena en completo silencio. Isla seguía durmiendo, ajena a ese encuentro inesperado. No vine a buscarte, dijo Mariela, firme. Lo sé, y no tienes que decir nada si no quieres. Solo déjame verte. Un minuto. Mariela respiró profundo. Cerró la carpeta con calma y la dejó sobre la mesita. ¿Ella es tu esposa? Luciano negó con la cabeza. No, es Valeria. Ella es... Valeria se levantó un poco, incómoda. Soy una amiga, una que tuvo la suerte de encontrarlo cuando más lo necesitaba. Mariela asintió sin decir más. Se acercó a la cuna. Miró a Isla. ¿Tu hija? Valeria sonrió con suavidad. Sí, se llama Isla. Mariela se agachó para verla mejor. Está sana y hermosa. Gracias, susurró Valeria. Luciano miraba a su hija como si la viera por primera vez, como si no pudiera creer que estuviera ahí, respirando el mismo aire, diciéndole algo que no fuera odio o silencio. No te pido nada, dijo Luciano bajando la voz. Solo esto, este momento. Mariela lo miró. El gesto ya no era tan duro. No sé si pueda perdonarte. Aún tengo muchas cosas que no sé cómo soltar. Tienes todo el derecho. Pero te ves distinto. Porque lo soy, dijo él con los ojos vidriosos. Mariela respiró hondo. Luego bajó la mirada. Voy a seguir mi ronda. Tal vez pase más tarde, si puedo. Luciano asintió sin decir más. Mariela salió del cuarto. Valeria, desde la cama, le habló. No sé qué pasó entre ustedes, pero eso fue importante.
Luciano se sentó de nuevo. Tenía las manos temblorosas. No la merezco, pero verla, escucharla, ya me basta. Tal vez ella también necesitaba eso, dijo Valeria. Saber que no te habías ido del todo. Luciano miró a Isla, se acercó a la cuna y le acomodó con cuidado una manta. Ojalá no se olvide de este día. Tú no lo vas a olvidar, respondió Valeria, y eso también cuenta. Afuera, en el pasillo, Mariela se detuvo frente a la puerta cerrada. Apoyó la frente contra la pared por unos segundos y después, sin que nadie la viera, sonrió. Solo un poco. Tal vez no era perdón, pero sí era un comienzo. El alta llegó temprano. Valeria firmó los papeles con pulso firme y expresión serena. Isla dormía en su nuevo Moisés portátil, envuelta en una cobijita blanca que la doctora Mendoza les había regalado. Luciano esperaba en la puerta con un bolso y una chamarra sobre el brazo. La camioneta del taller, prestada otra vez, estaba afuera con el motor encendido. ¿Lista?, preguntó. Más que nunca, respondió Valeria. El trayecto al pueblo fue lento. Isla dormía en el asiento trasero, con el movimiento del coche ayudándole a mantener el sueño. Valeria miraba por la ventana, sin hablar. No tenía prisa. Ya no. Llegaron a la pensión. La señora los recibió con una sonrisa tímida, algo torpe, como quien se da cuenta de que el silencio de esos días había sido más profundo de lo que pensaba. Les dejé el cuarto listo, dijo, y puse una cuna improvisada. No es nueva, pero es segura. Gracias, respondió Valeria. De verdad. Subieron. Luciano acomodó las cosas. Valeria colocó a Isla en la cuna. La bebé se movió apenas, suspirando. Valeria sacó su libreta y la colocó sobre la mesa. Luego buscó un papel que le habían dado en la clínica, uno que aún no había llenado del todo. Registro de nacimiento. Luciano la miraba desde el marco de la puerta sin interrumpir. ¿Vas a ponerle tus dos apellidos?, preguntó. Solo uno. ¿Estás segura? Valeria tomó el bolígrafo y escribió con calma. Nombre del bebé. Isla Suárez. Nombre del padre. Nombre de la madre. Valeria Suárez. No necesito más, ni ella tampoco. Es un camino difícil, dijo Luciano despacio. Ya lo sé, pero es nuestro. Luciano asintió. Se acercó. Voy a estar cerca, por si me necesitas. No voy a desaparecer. Valeria lo miró y por primera vez no como alguien que necesitaba protección, sino como alguien capaz de caminar sola, aunque le dolieran los pies. Lo sé, pero esta parte la tengo que hacer yo. Luciano entendió. Se quedó en silencio unos segundos. Luego tomó la chamarra, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo: «Me quedo en el pueblo unos días más. Si cambias de opinión, solo toca la puerta del taller». Valeria asintió sin decir nada. Luciano salió. Valeria se acercó a la cuna. Isla dormía con los labios entreabiertos. Respiraba como si el mundo no la tocara. La madre acarició su mejilla y susurró: «Vamos a estar bien. No perfectas, no completas, pero bien». Luego se sentó frente a la libreta abierta, tomó el bolígrafo y empezó a escribir. Hoy empieza algo distinto. No sé si soy fuerte, pero sé que estoy despierta. Y eso, por ahora, es suficiente. Aferrada a su hija, a su nombre sin apellido compartido, Valeria no esperaba justicia, ni milagros, ni finales felices, solo claridad, dignidad, un pedazo de vida que sí fuera suyo. Y en esa cuna pequeña, en ese cuarto de pensión sin lujos, eso ya era todo. 3 años después, el mismo pueblo había cambiado poco. Las calles seguían polvorientas en verano y encharcadas en invierno. Las fachadas eran las mismas, solo un poco más desgastadas. Pero había cosas distintas, cosas pequeñas, casi imperceptibles, que solo los que vivían ahí sabían notar. Luciano tenía un taller propio de nuevo, pequeño, limpio, sin lujos, pero suyo. El letrero decía: Ramírez Motores, reparaciones honestas, pintado a mano por un vecino. Mariela pasaba a verlo los miércoles por la tarde. Traía a su hija, una pequeña risueña que corría entre las llantas apiladas mientras él revisaba motores. Aún no se abrazaban como antes, pero hablaban, se reían. Ella le llevaba pan dulce. Él le guardaba una silla limpia.
Luciano ya no bebía, ni fumaba tanto, ya no dormía en pensiones, ni se peleaba con su reflejo. A unas cuadras del taller, en una casa modesta de 2 habitaciones, vivía Valeria. Trabajaba en una tiendita por las mañanas, y por las tardes daba clases particulares de lectura y redacción a estudiantes que querían entrar a la universidad. Había recuperado sus libros, aunque ya no tenía tiempo para leer como antes. Pero cada noche, sin falta, le leía a Isla. Cuentos, fábulas, poemas. La niña, de 3 años, ya sabía reconocer palabras. Preguntaba mucho. Soñaba con ser veterinaria, astronauta o algo que aún no tenía nombre. No tenían mucho, pero tampoco les faltaba. Valeria no volvió a saber de Andrés. Ni quiso. Una vez llegó una carta sin remitente. No la abrió. La quemó en la estufa, sin ceremonia. Nunca le contó a Isla quién era su padre. Le dijo que su familia empezó con ella, que era hija de un amor que no se supo quedar, pero que abrió la puerta para que otro tipo de amor naciera, uno que no exigía nada, que no controlaba, que no pesaba. Cada domingo caminaban juntas por el parque del centro. Isla comía una paleta, Valeria tomaba café de termo, y juntas se sentaban en la misma banca, la que daba sombra, la que nadie ocupaba porque el respaldo estaba roto. Y ahí se quedaban, hablando del mundo, de la escuela, de palabras raras. Luciano a veces las encontraba ahí. No decía mucho. Se sentaba en el otro extremo de la banca, observaba. Nunca pidió ser parte de su historia, pero en los márgenes, entre las pausas y los silencios, se había vuelto alguien que estaba, que no se iba. Una tarde Isla le dijo a su madre: «¿Tú crees que nací porque tú me querías?» Valeria le sonrió. «Naciste porque yo necesitaba a alguien que me enseñara a quererme». La niña no entendió del todo, pero sonrió. Y eso bastó. Valeria miró al cielo. Había nubes, como siempre, pero ya no llovía.